La Ventana de Ourense, Cadena SER. En la Cadena SER, Elecciones Municipales 2015. 7:22 da tarde deste xoves 14 de maio. Saúdos de Álvaro Rodríguez. Seguimos na Ventana de Ourense. Arrancamos esta tarde unha serie de programas especiais cos candidatos das formacións ourensanas que contan nestes momentos con representación no Concello. O primeiro dos nosos invitados, o candidato á alcaldía por parte de Democracia Ourensana, don Gonzalo Jácome. Moi boa tarde. Que tal? Moi boa tarde. Estaramos acompañados, como sempre, un xoves máis, por Xosé González do Polígono Virtual de Galicia. Moi boa tarde. Boa tarde, Álvaro. E tamén nos acompañará Lucía Moreda, vicepresidenta da Asociación de Empresarios AGAECA. Moi boa tarde. Boas tardes a todos. Ao largo do programa se irán incorporando máis tertulianos a medida de que transcurra. Queríamos comezar cos nosos invitados teñan preparado para o candidato pois unha serie de preguntas que respecto ao seu programa, respecto á súa postura, respecto ao inicio de unha serie de medidas que permitan unha maior dinamización empresarial para Ourense. Adiante, Lucía, por favor. Hola, boas tardes. A nos interesábanos saber si dispoñen dun plan de dinamización e modernización para as galerías comerciais de Ourense. Bueno, me parece que la pregunta en que, para empezar, eso es un plan que en su día creo que había lanzado el Bloque Nacionalista Gallego como una idea de que había que revitalizar las galerías comerciales y todo eso. Entonces me parece que esa propuesta me parece lo más absurdo que he visto, y la pregunta también me parece lo más absurdo que he visto. Es decir, las galerías comerciantes, de las cuales yo soy propietario de una parte muy importante de las galerías centrales, que son de las más antiguas de Ourense, llevan abiertas casi 60 años, y el Concello no tiene que meterse en nada en ninguna galerías comerciales. O sea, primero, todas las ideas que vende el Concello suelen ser malísimas, porque yo recuerdo cuando se hacía aquel plan el plan que tenía el bloque era espectacular. Habían ido a una auditoría, creo que una auditoría de fuera de Galicia, para hacer una idea de cómo tenían esas galerías, y tenía un plan para revitalizarlas. Por supuesto que el plan quedó absolutamente en nada, fue una atrapallada. Sin embargo, sí, se produjo un gasto haciendo esa auditoría y el dinero se lo llevó a esa auditoría. Siempre se ganan el dinero unos listillos. En ese caso fue la auditoría. El plan era que, como los tíos vinieron a Galerías Centrales, vieron allí Holper Música, que es una tienda bastante fuerte, bastante en galerías, dijeron, hombre, esto de aquí, pues ya está, este plan este. Entonces dijeron, en Galerías Centrales debería ir material electrónico y de música y discos y tal, aprovechando tal. En estas debería lo otro. Si se pone a decir una auditoría de dónde deberían ser las galerías de cada ciudad de Ourense, ¿no? Y yo le dije a los políticos de aquellas, mirad, si vosotros creéis que es bueno invertir en las galerías, que ellos decían que hay que apostar por las galerías con dinero público, comprad vosotros locales, que los políticos tienen dinero, comprad locales y revitalizarlas. No invirtieron ni un duro. Es decir, aquello no se hizo nada y no llevan nada. Entonces, que el Concello tenga un plan para las galerías me parece aberrante, porque las galerías son locales todos propiedad privada, y los de las galerías tendrán que saber qué hacer con su dinero. En Galerías Centrales nosotros no esperamos nada del Concello, porque aparte nosotros no creemos que el dinero público se puede utilizar en lugares privados. Es decir, el Concello no tiene ni que reformar locales privados ni unas galerías, porque si se mete a reformar unas galerías, también tendría que reformar todos los locales privados de Ourense, y eso sería realmente, ya entraríamos en el comunismo. Entonces no tiene sentido que el Concello se meta en ese tema, no tiene sentido. Lo que sí tiene que hacer es ayudar al comercio en general, estableciendo condiciones favorables. Pero meterse en concreto en un plan de revitalización de las galerías lo tendrán que hacer los dueños de las galerías, no el Concello. Don Gonzalo, habíamos dito que iríanse incorporando máis persoas a tertulia a medida que fora discurrindo. Xose, por favor, poderías presentarnos aos nosos invitados? Sí, ben, neste caso temos a xerente Lorena Tato do CCA Centro, que probablemente será a seguinte, que plantexará esa seguinte pregunta neste caso, o candidato a alcaldía de Democracia Ourensana. Hola, boas tardes. ¿Qué tal? Súa pregunta, doña Lorena? Pues bueno, a primeira pregunta sería un pouquiño cal sería o criterio frente a, digamos, a implantación das grandes superficies en Ourense de darse o caso. Bueno, pues Democracia Ourensana ha sido siempre el único partido que ha intentado apoyar al comercio local en frente de las grandes superficies, desde siempre. Básicamente nosotros lo que proponemos aquí es que las grandes superficies no vengan con ventaja, que es lo que han hecho hasta la época. Es decir, cuando aquí se implantó Carrefour, pues ya vemos lo que pasó con los terrenos de Carrefour, las ventajas tremendas que tuvieron, y a mí me resulta tremendamente curioso desde cuando se implantó Carrefour que muchos empleados, cantidad de empleados que en su día tenía Carrefour cuando empezó, pues eran gente del Partido Popular.
Y de ahí se puede deducir, obviamente hace falta pruebas para hacer una acusación tal, pero se puede deducir, oiga, mire, aquí esta gente le concedieron ciertas ventajas para instalarse a cambio de que iban a meter sus gentes de empleados, aparte de sabe Dios si habría dinero por detrás o no. Eso obviamente al no tener pruebas no se puede decir. Ahora mismo vemos que se quiere instalar el Corte Inglés en la finca Santa Mariña. La finca Santa Mariña fue el mayor robo de Orense y ahí se va a instalar el Corte Inglés. Es decir, a mí yo creo que no se le puede poner puertas al mar. No se puede poner. Entonces mucha gente dice que hay que prohibir las grandes superficies. Yo siempre defendía el pequeño comercio local, siempre lo defendía a muerte, pero entiendo que la realidad es la realidad. Entonces no se puede poner puertas al mar. Es decir, si las grandes superficies tienen que venir, tendrán que venir, porque aparte si no vienen, entonces la gente se marchará a otras ciudades a comprar. Y además hay otra cosa. No podemos frenar las grandes superficies por una razón, porque aunque las frenes de que se instalen grandes superficies, van a venir en formas de pequeños locales en cadenas y franquicias, como es por ejemplo la calle del Paseo. En la calle del Paseo prácticamente todos los locales no son de orensanos. Prácticamente todos los locales son franquicias o cadenas, con lo cual las grandes superficies ya están en Orense, y obviamente atomizando en las calles de Orense, con lo cual no se puede frenar. Y aparte de eso hay un mal mucho mayor para el pequeño comercio local, pero que es irremediable, que es Internet. Entonces, aunque frenen las grandes superficies, ¿qué más da? La gente va a seguir comprando por Internet. Yo hoy en día, por ejemplo, en mi gremio, pues se está comprando por Internet. Holper Música, por ejemplo, nosotros vendemos muchísimas más guitarras, pero muchísimas más. Guitarras eléctricas Gibson, que son la marca que representamos para España. Hay varios distribuidores en España, nosotros somos uno de ellos. Vendemos muchísimo más fuera de Orense que en Orense, a través de Internet. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Que las grandes áreas comerciales, si se instalan, que no se instalen con ventaja. Es decir, que no se instalen dando pelotazos. Por ejemplo, Eroski. Eroski sí tiene un plan para instalarse, pero se le instala con un plan de viviendas anexo. Y aparte no tenían un problema de agua y le traían el agua de la gloria, es decir, le daban todas las ventajas. Oiga, cuando un pequeño comercio se quiere instalar, suda para encontrar un local y suda para abrir el local, que le den las licencias y mil cosas. Sin embargo, un gran área comercial le dan todo bajo palio como si fueran dioses. Entonces, para defender el pequeño local, ¿qué pedimos? Que las grandes áreas, si vengan buscándose la vida y sudando tinta como todo el mundo para encontrar un sitio y pagándolo como Dios manda. Que no vengan dando un pelotazo, como por ejemplo ahora está el Corte Inglés y Eroski, que tienen una aproximación pegando un pelotazo. Y lo mismo ocurrió con el centro comercial de Pontebella. Es decir, se instaló ahí un centro comercial robándonos terreno público, como era el Camino del Bao y una zona del Parque Miño. Oiga, no, si usted quiere montar un centro comercial, búsquese la vida, compre locales, tenga que comprar a cientos de dueños distintos, que sudas tinta para ponerte de acuerdo a cientos de dueños distintos, y hazlo. Ahora, claro, es muy fácil ir a un terreno público sin recalificar, llegar a un acuerdo con el político, sabe Dios de qué forma, recalificarlo y montar ahí una gran área. Así también monto yo una gran área comercial. Entonces lo que queremos es que no vengan con ventajas, que partamos todos iguales, es lo único que pedimos. Nuestro seguinte invitado ven dende a Plaza de Abastos, don Alberto González. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Podría formular a súa pregunta, por favor? Pues se pode achegarse un pouco o micro, que escoitelle un pouco baixo. Bueno, pois a nosa pregunta é sobre un punto que leva a Democracia Orensana no seu programa, que é a subida de tasas á Plaza de Abastos, que é algo que lóxicamente lle preocupa moito aos placeiros, e sobre todo como se lle vai explicar isto a xente que ten postos de 4 ou 5 metros cuadrados, que chove por eles cando fai mal tempo, e bueno, saber un pouco a opinión neste tema. Gonzalo. Bueno, la Plaza de Abastos, si me digas que mucha gente está preocupada por le sube el precio, me parece ya de coñas. Vamos a ver, toda la Plaza de Abastos, que tiene un precio de mercado de 40.000 euros al mes, la Plaza de Abastos, todo ese terreno, si se lo das a un empresario para que lo explote, pues te la puede alquilar por 30.000, 40.000 euros al mes. 30.000, 40.000 euros al mes pagaría un empresario de la alimentación por la Plaza de Abastos. Actualmente la Plaza de Abastos está recaudando 2.500 euros, es decir, menos de un 10% de su valor. Entonces, ¿qué ocurre? La Plaza de Abastos hoy en día da pena como está, pero por un extraño motivo en la Plaza de Abastos no quieren que se reforme en el sentido de que quieren, los que la tienen ahora alquilada, que luego la subalquilan, quieren tener el control. Y eso es lo que realmente nosotros estamos totalmente en contra. Es decir, la Plaza de Abastos, ¿qué tiene que hacer el concello? ¿Y qué va a hacer la Plaza de Abastos si yo soy alcalde? La Plaza de Abastos se va a reformar y se va a poner una Plaza de Abastos de lujo, es decir, con estaciones de lujo. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta gente que está en el Rianxo, que dices tú, usted, que paga 5 euros, que tiene 5 metros cuadrados, hay locales vacíos y otros que realmente, si suben, no les es rentable su negocio. Lo que nosotros vamos a hacer es poner la Plaza de Abastos para que, primero, se van a alquilar todos los locales. Segundo, van a vender todos muchísimo más y después van a pagar un alquiler de precio de mercado, como Dios manda. Es decir, por un local en la Plaza de Abastos, un puesto de la Plaza de Abastos, se podrá pagar 200, 300 euros, que es el precio de mercado. Pero, por supuesto, le va a compensar a los placeros porque van a vender muchísimo más. Vamos a reformar la Plaza de Abastos para ponerlas como hoy en día están las plazas de vanguardia de Europa
Y una plaza bastos realmente como Dios manda. Y aparte vamos a hacer una pasarela desde la calle que venga desde el Doctor Marañón para que coge el puente que atraviesa encima de las Burgas para que entre directamente a la plaza, para que no tengas que subir al primer piso bajando y subiendo, que puedas entrar de ese puentecito. Entonces la plaza bastos hoy da pena, pues yo siempre digo esto. El Rianxo hoy en día está de tal forma que parece el marco ideal para grabar películas de Bruce Lee, porque eso realmente es que parece Asia, como está. Entonces, la Plaza Bastos hoy en día da asco y yo entiendo que la gente diga, oiga, este señor de Democracia Sana nos quiere subir los precios tal como está. Pues no, tal como está no le voy a subir los precios. Vamos a reformarla y luego el Concello lo va a alquilar a precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no lo alquilamos a precio de mercado, le estaríamos haciendo competencia desleal a todos los comerciantes de Ourense que no están en la Plaza de Bastos. Y el Concello no puede hacer competencia desleal, tiene que cobrar el precio de mercado. Seguindo coas cuestións, rematamos a primeira ronda. Imos comenzar a segunda ronda con Lucía Moreda de Agaeca. A min gustaríame saber si tenden algunha idea para dinamizar o comercio nos barrios e nas periferias do centro da cidade. El Concello no tiene que tener ninguna línea específica para dinamizar un gremio concreto, porque lo que tiene que hacer obviamente es dinamizar todos por igual, pero en concreto no es el objetivo primario. Lo que tiene que hacer los concellos es establecer las condiciones idóneas para que los comerciantes puedan trabajar con la mayor rentabilidad, fluidez, facilidad, comodidad. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro plan? ¿Tenemos un plan específico, como acabo de decir, para los barrios? No, lo que tenemos que hacer es un plan específico para revitalizar los barrios. Y, obviamente, de forma consecuente, pues el comercio se va a beneficiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues con el comercio local, lo que hace Democracia Sana, lo que propone es la medida que hay que hacer, que es facilitar todo lo que son los trámites de aperturas, hacer licencias express. Número 2, cobrar tasas muchísimo más bajas. Es decir, vamos a tener una línea de abonos para todos los comerciantes y autónomos de Ourense en lo que es la recogida de basuras y en el agua. En esa tasa le vamos a hacer un abono para que los comerciantes paguen menos. Todos los comerciantes de Ourense, sin discriminación. No vamos a hacer el tema de subvenciones. ¿Por qué? Porque las subvenciones fomenta la burocracia y fomenta que quien esté pendiente de las evoluciones de las subvenciones siempre sean los listillos de siempre, que además no se dediquen a trabajar, porque yo si tengo un comercio en Holper Música que estoy intentando vender guitarras, no puedo perder el tiempo mirándome expedientes para pedir una subvención. Entonces yo estoy en contra de las subvenciones porque al final se la llevo un 2-3% y suelen ser los burócratas que realmente no se dedican a trabajar. Entonces hay que hacer subvenciones al 100%. ¿Y cómo se hacen subvenciones al 100%? Bajando impuestos al 100%. Entonces nosotros proponemos bajarle el IBI al 100% de la población, también a los comerciantes, y en concreto a los comerciantes bajarle la tasa de basura y aguas. Y además facilitarle, por ejemplo, cuando tenga que hacer una reforma, lo que no puede ser es que un comerciante pague de tasas por hacer una reforma local 3.000 euros. No, nosotros vamos a bajar las tasas el 50%. Tú, por hacer una reforma, bastante tienes con pagar al arquitecto y a los albañiles, como pende encima te llega que pagar al Concello un 3.000 euros. Entonces vamos a hacerle que todo eso sea muy fácil. Y aparte de eso, nosotros no creemos en las subvenciones, pero si las hay, las habrá que coger. Entonces hay subvenciones en la Xunta, en el Estado y en Europa que se están perdiendo. Entonces haríamos una línea para intentar que los comerciantes de Ourense no pierdan ninguna de esas subvenciones y que se las tramitaría el Concello con ciertas asesorías, intentando que los comerciantes no pierdan el tiempo en burocracia. Y es lo que haríamos para facilitarle la ayuda. Mínima burocracia y máxima facilidad estandarizada, para todos igual. Pocos impuestos a los comerciantes y luego revitalizar los barrios para que realmente tengan vida, obviamente, el comercio. El comercio es fundamental porque local hay que ayudarlo porque este experimento se hizo en Francia, cuando vinieron las grandes áreas comerciales, arrasaron con todas las grandes áreas comerciales. Y entonces se dieron cuenta que las ciudades perdían vida. Porque claro, en un barrio tú tienes un comercio y el del comercio es el primero en avisar que se rompió una farola, el primero en avisar que la acera está mal. Es el que realmente da seguridad a los barrios, porque un comercio, una calle donde hay comercios es mucho más segura que una calle donde no hay comercios. Entonces es fundamental mantener el comercio local, pero la forma de mantenerlo es darle facilidades generales para que éste florezca. Entonces cóbrale pocos impuestos, ponle el barrio bonito y luego deja que la actividad comercial surja por sí sola, porque los burócratas del Concello, si se meten, lo estropean todo. Seguimos coas cuestións, doña Lorena Tato. Unha da pregunta era tamén un pouco a que fixo Lucía, pero xa non centrándome xa tan só nos barrios, senón no comercio local, que do que é o centro, que entendo que, as políticas non sei se van a ser as mesmas ou van a contemplar algún outro tipo de revitalización para o comercio do centro, sobre todo en tema de aluguer. Os alugueres no centro son exageradamente elevados, é prácticamente imposible hoxe pois establecerse no centro se non son as grandes cadeas. El Concello no puede hacer absolutamente nada en si los locales son elevadísimos. Es la ley del mercado. O sea, el Concello ahí no puede hacer absolutamente nada, porque estaríamos distorsionando el mercado. Entonces yo creo hoy en día, en una pregunta que se me coge tal, que ¿qué debe hacer el comercio para revitalizar? ¿Qué debe hacer el Concello para revitalizar el comercio? El Concello
poco puede hacer para revitalizar el comercio más que dar facilidades y cobrar pocos impuestos, que es lo que va a hacer Gonzalo Jácome, que soy un comerciante toda la vida y creo que soy la persona más sensibilizada con el comercio. Creo que, además ya se puede pedir el voto, que todos los comerciantes de Ourense deberían votarme, deberían votar a Democracia Orensana, porque soy la persona que le va a bajar los impuestos, deberían votar a Democracia Orensana porque yo le voy a bajar los impuestos y le voy a poner todas las facilidades para funcionar. Pero desde luego yo no voy a mentir ni a hacer hipocresía, yo no voy a decir que voy a generar empleo, porque un alcalde no tiene competencias para crear empleo, no tiene herramientas para crear empleo y además la ley prohíbe que los alcaldes intenten crear empleo. La ley lo prohíbe porque eso es una competencia del Estado y de la Xunta. Entonces yo no voy a hacer como los demás políticos que mienten. Yo no voy a crear empleo. Lo que voy a hacer es bajar el comercio, darle muchas facilidades a los empresarios y seguramente así se crea empleo. Seguramente. Pero yo no lo puedo prometer. Y entonces respecto a lo que me dices de meterse con los locales, yo creo que el Concello ahí no puede hacer nada porque estaríamos hablando ya de hacer capitalismo de Estado, que esa sería otra fase. No es que la descarto ahora mismo, pero creo que en estos 4 años no lo vamos a abordar en Democracia Orensana. Es decir, que el Concello de Ourense se ponga a hacer capitalismo de Estado y coja una calle y la alquile solo a locales de Ourense, orensanos, para empezar, creo que no se podría hacer porque la Constitución española prohíbe que se discrimina gente dependiendo de dónde nació, de qué provincia sea. Entonces, no puedes hacer un local en el que se lo pongas más barato a gente de Ourense. No puedes hacer porque está prohibido la Constitución española. Entonces yo creo que esto es el libre mercado y no podemos hacer nada. Y lo dicho, en caso de que creamos que ahí los comerciantes no podemos competir, hay que decir que no podemos casi protegerlos porque está Internet. Es decir, aunque los protejas en Ourense, que no se puede, tienes Internet, tienes mil frentes. Es decir, los comerciantes estamos sometidos a la selva, a la ley del mercado, que es durísima. Y ahí el Concello, sinceramente, poco puede hacer. La ley del mercado es durísima. Seguramente la mitad de los comercios de Ourense tenga muy difícil subsistir en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque los intermediarios, e isto lo que voy a decir es durísimo. Gonzalo, perdón que te importa, tengo que pedirle que non golpeabase o micro porque escoitase moito. Moi ben. Dicía. Se puxeron o casco de me conta, que non os puxen. Entonces quiero decir que hay que entender una realidad que es durísima, que los intermediarios en el mundo tienden a desaparecer, lo cual es algo durísimo. Y yo en mi gremio lo adelanté mi gremio, el instrumento musical está pasando por unos momentos durísimos y yo esto lo adelanté hace 12, 14 años en las convenciones que hacíamos, de aquellas nadie me hacía caso y ahora están cerrando casi todos los distribuidores de España de instrumentos musicales y pasa por un momento durísimo porque en Estados Unidos ya hay fábricas que venden directamente, bueno, ya lo sabemos, por ejemplo, las famosas como por ejemplo Apple, ya hace muchos años que venden directamente, pero cada vez son más las fábricas que venden directamente. Los intermediarios tienden a desaparecer. Entonces, el comercio tiene que entender que es dificilísimo competir y que muchos tienden a desaparecer. Entonces, a lo mejor, el mejor consejo que se puede dar a muchos comerciantes pequeños, y esto lo que voy a decir es durísimo, pero no soy hipócrita, es que a lo mejor es mejor plantearse, dedicarse a hacer otra cosa que mantener como sea en agonía un comercio, porque dentro de 5 años va a tener que cerrar después de haber perdido. Porque mucha gente cree que un negocio es un negocio. No, un negocio, la mitad de los negocios pierden dinero. Y aquí recuerdo una palabra de un gurú del marketing que le enseñaba a gente cómo montar restaurantes, y esta persona decía: el 60% de los restaurantes que se abren en Estados Unidos cierran antes de 3 años. Entonces le decía, entonces usted cuando da el curso, ¿cuál es su objetivo? Mi primer objetivo es conseguir que el 60% de la gente que viene a estos cursos no monte el restaurante. Se parece que don Alberto González va a hacerlle unha pregunta máis e pechamos con isto a ronda de preguntas. Bueno, sí, era moi relacionada con isto do emprego e dos comerciantes. Nos o ano pasado chegaron, entre os 2 últimos anos chegaron 26 novos comerciantes á Plaza de Abastos e queríamos saber se vai haber algún tipo de axuda ou algún tipo de inversión que lles axude, porque sí é certo unha cousa que dice que o mercado é durísimo e as condicións das prazas moitas veces non son as mellores para competir. Sí, bueno, por lo dicho antes, es decir, nosotros no podemos ayudar en concreto a esos 26 que llegaron ni concretamente al gremio de la Plaza de Abastos. Lo que vamos a hacer, porque solo tenemos que hacer cosas de interés general, es, como la Plaza de Abastos es de titularidad pública del Concello, la vamos a reformar, va a quedar una Plaza de Abastos de vanguardia, al estilo de las que ahora mismo están de moda en Europa, y lo que vamos a hacer es que esa gente va a vender mucho más. Y entonces van a pagar los locales que son del Concello, pues más caros, pero le va a compensar. Y yo creo que van a salir ganando todos. O sea, es una medida, como dicen los americanos, una win-win situation, una situación en la que todos ganamos. Pois moitísimas grazas a todos polas preguntas, polas respostas. Pasan agora pouco máis dun minuto, das 8 menos 20 da tarde. Imos pasar á segunda parte deste programa. Elecciones Municipales 2015. Cadena SER. Nesta segunda
segunda parte pedimoslle que, ademais de Gonzalo Jácome, os propios participantes, doña Lorena, don Alberto, doña Lucía, incorpórense a un debate sobre as necesidades, a visión, o que ten que aportar o próximo alcalde da cidade, e tamén imos contar para isto pois que vemos que Xosé González, que ha estado en un plano bastante secundario nesta primeira parte, incorporase tamén á mesa. Ok. Pois, comezando por iso, por as necesidades da cidade, por onde pasan, na opinión de Gonzalo Jaco? Necesidades en que concreto? Del comercio, del gremio, Pois, no? tendo en conta que sería bo facer pois 2 ou 3 suxerencias no plano de dinamización da cidade. Bueno, de cidade, Ourense es una ciudad que yo creo que tiene que enfocarse. Se está hablando muchísimo del turismo y casi todas las ciudades que no despuntan, que pierden población en el mundo, pues cuando alguien no tiene ideas, todos los alcaldes del mundo cuando tienen ideas echan mano del turismo. Y realmente el turismo solo se puede realmente ser una potencia en turismo si puedes competir. Y aquí rescato un principio del marketing que dice, si no puedes competir, no compitas. Entonces, es un error estarse hablando, llenando tanto la boca de traer aquí turismo, y es un error tremendo de estar gastándose millones de euros al año, aproximadamente 5 millones de euros al año, entre la Xunta, la Diputación y el Concello de Ourense se gastan 5 millones de euros al año, una salvajada, en promocionar el turismo. Se gastan casi más que lo que facturan los hoteles. O sea, era mellor coller os cuartos de esos hoteles que tirar os cuartos como están tirando, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que Ourense tiene algo que es vital, que es una ciudad idónea con una gran calidad de vida. Y lo que tenemos que hacer es vivir lo mejor posible los que aquí vivimos y no gastar ese dinero en turismo porque lo estamos tirando en promocionar el turismo. Entonces, Ourense tiene una gran calidad de vida, un río que atraviesa la ciudad como lo atraviesa, que es realmente una gozada, y lo que tenemos que hacer es intentar que Ourense tenga una gran calidad de vida para los que aquí vivimos. Y, por supuesto, tiene que haber industria. El problema de la industria es que el Concello no tiene competencias mucho en eso, porque depende mucho más de la Xunta de Galicia y, obviamente, del Estado español. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en lo que le compete, en lo que puede hacer ahí el Concello, es lo que dije, hacer grandes facilidades, poner la ciudad que todo funcione, que no haya calles estropeadas como hay, que no esté la calle Concejo, que lleva años con baches, que la ciudad no tenga, por ejemplo, el túnel que tiene enfrente del Parque San Lázaro, que hay una empresa que está reformando ahí, una famosa empresa que es la que tiene la concesión de las basuras, está haciendo una propiedad privada y tienen allí los contenedores que tiran basura, entonces tienen un túnel desde hace 5 años. Bueno, pues en el Parque San Lázaro, eso es impresionante. Es decir, hay cantidad de eficiencias que no se pueden tener en una ciudad. Y lo que un alcalde tiene que hacer, pues es hacer que la ciudad funcione. Entonces yo no prometo aquí genialidades en estos primeros 4 años, no prometo el oro del moro y no voy a mentir nunca. Lo que prometo es que la ciudad se viva mucho mejor, con pequeñas ideas, pero que realmente se plasmen. Por ejemplo, en la barrio de la Cruz Alta, que viven 5.000 personas y que es un problema por el desnivel que hay, le vamos a hacer unas escaleras mecánicas, que es baratísimo, para lo que realmente se va a beneficiar a esa gente. Y es básicamente lo que queremos hacer como alcalde. Buenas ideas que hagan la vida mejor. Pero no prometemos, yo por lo menos estos 4 años, no prometo transformar a Ourense en un Silicon Valley, porque no lo vamos a transformar en un Silicon Valley. Valeiros, señoritas, ¿se quieren...? Bueno, yo habría un tema que me gustaría, que también es muy recurrido cada vez que llegan estas fechas, que es el transporte metropolitano. A nosotros desde la plaza nos gustaría saber, porque parece ser que el gran problema es dónde van a ir los distribuidores. Entonces nos gustaría saber cuál es la opinión en este tema, si se opina más por unos distribuidores en el exterior de la ciudad o si se opina más por unos distribuidores, pues como puede ser cerca de la Plaza de Abastos, donde ya en su momento se construyó algo parecido a un distribuidor. Pues mira, aquí tienes que hacer la mentalidad que hacen las empresas privadas. Si tú, por ejemplo, vas sin ir más lejos, a Carrefour, que antes hablé mal de ellos, ya lo puedo hablar bien, es que tú, por ejemplo, te llevas al parking de Carrefour, llegas y ya te ponen una rampla para que subas arriba. ¿Qué decir? ¿Qué te ponen? Todas las comunidades del mundo. Si tú vas al Corte Inglés ya desde hace años, cuando empezó, no sé en qué años abrió el Corte Inglés en Vigo, digo ser a principios de los 70, ya pues al lado del Corte Inglés ya el parking del Corte Inglés. ¿Qué te hacen? Todas las facilidades del mundo. Es decir, el comercio se tiene que adaptar, los comercios que triunfan, los comercios, ¿qué hacen los comercios? O por ejemplo, ¿qué hicieron las empresas como Zara, que decidieron abrir al mediodía? ¿Qué hacen? Se adaptan al cliente. ¿Y por qué se adaptan? Para ganar más. Se adaptan al cliente. Y los concellos al revés. Los concellos no se adaptan a los ciudadanos. Es decir, tú vas hoy en día a hacer una gestión al concello a las 11 de la mañana y no la vas a poder hacer porque solamente fueron a tomar café. Y en vez de 20 minutos pues estarán 1 hora. Es decir, los funcionarios del concello no se adaptan a los ciudadanos, mientras que el comerciante se tiene que adaptar al cliente. Entonces los concellos realmente, funcionarios del concello viven en una burbuja, al margen, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir y plantear es realmente, la respuesta es clara. Entonces, ¿a dónde deberían ir los autobuses metropolitanos? Que, como es un problema, porque no lo hay, yo me comprometo a implantarlo antes de 1 año. Deberían ir los autobuses metropolitanos, por ejemplo, los que van al Polígono, a Macedo, donde sea, un autobús metropolitano. Deberían ir a la estación de autobuses fuera de la ciudad y luego venir aquí. Eso es complicarle la vida al ciudadano.
Si la queremos hacer fácil, tendrán que venir a donde va la mayoría, que es al centro de las ciudades, sea a la Plaza de Abastos o a otro punto del centro. Entonces, el autobús metropolitano hay que hacerlo lo más fácil posible para los viajeros. Y lo más fácil posible para los viajeros non é que si alguén vai ao polígono, que teña que ir ao Pino, porque está lexos. Entón, ten que vir a donde máis afluencia de xente, donde máis posibilidades hai de que seguramente necesite ir, que es en la zona urbana. Entonces, yo no digo que vayan a esta radio nunca. Este respecto, alguna opinión, máis? No principio, por la miña parte, non. Eu quizás querría preguntarlle o que falábamos antes a nivel de marketing e demais, certo é de que non se debe competir cando non hai posibilidades, polo menos de competir en igualdade, non? Pero sí que vemos noutros exemplos de cidades que teñen un referente como marca, non, na propia cidade que dinamiza, hoxe a mañá incluso falando con outros comerciantes comentábanos que ao mellor moitos dos clientes que teñen de barrio son importantes, pero por exemplo na hostelería o cliente que vende fora é fundamental. Eu vivo na zona do Casco Vello e eu vexo como no Brau deixan autobuses de persoas como polo sin cabeza, por ali dando voltas, non saben a donde ir, non saben que visitar, non saben que facer. Nese senso, considerarías a posibilidade de crear unha marca cidade que apuntalara ese tipo de cuestións, que trouxera xente, fomentar un poquinho a cultura para que consumiran aquí, pernoctaran aquí, en consecuencia, pois, ao mellor, pois, viñeran a mercar o resto dos días? Non o ves lóxico? No, definitivamente non. Non. É dicir, todo o que teña que ver con ese tema, é dicir, o que a atracción de xente externa, como se podería atraer? ¿Usted cree que alguén que quere comprar unha guitarra eléctrica ou un radiogasexo non hai? Unha guitarra eléctrica, unha chaqueta tal, vai vir a Ourense porque ten unha marca cidade? É dicir, a xente vai a unha marca comercial. Cando busca un produto, a xente busca un produto comercial. E non se lle ocurre decir, no, eu vou comprar isto a Vigo porque Vigo ten unha marca cidade. A min, a xente hoy en día, dalle igual cal é casi o punto de venta, da igual que sea Vigo, Coruña, que Ourense, como se chama, Ourense, Bella Auria. Ven a comprar, tú imagínate ahora que se están facendo moito promoción do comercio de Ourense. Estaban facendo, falan os políticos que se presentan as eleccións en contra da democracia orensana, dicindo que van facer o turismo comercial, o sea, turismo comercial, unhas persoas que nunca montaron, que nunca abriron unha persiana na vida, non teñen nin idea. Eso que son? Son realmente imaginaciones de cómo le gustaría que fuera el mundo, en su mundo, porque los políticos como los del PSOE, PP y los del Bloque, o Ourense Común también, o ANOVA, o Congreso de Galicia, todos viven en una nube. No son, yo soy el único, en estas elecciones que nos presentamos el 24 de mayo, yo, Gonzalo Jacome de Democracia Orensana, soy el único autónomo que se presenta a las elecciones. El único. Y en la lista de Democracia Orensana hay 5 autónomos en los 10 primeros y 8 personas que trabajan en el sector privado y 2 son funcionarios. ¿Con esto qué digo? Digo que representamos a la sociedad, porque el 20% son funcionarios y el 80% trabaja en el sector privado. Sin embargo, en las listas de los demás partidos casi todos son funcionarios. Entonces, ¿qué ocurre? No están representando a la realidad. Entonces, los funcionarios tienden a, es un error tremendo, hay de todos los funcionarios, pero tienden a vivir en una burbuja. O sea, con todos los respetos, es decir, es muy fácil ser funcionario y ponerse a decir cómo debería ser el comercio. Hombre, baja un poquito la arena, como decía un refrán que dice, el gladiador se decide en la arena, baja un poquito la arena, habrá presión y verás cosas. Entonces te das cuenta que el tema es decir, vamos a hacer una marca Ourense para vender, y le vamos a llamar Compra Ourense, y eso todo al cliente le importa un bledo. Si yo me quiero comprar un coche y digo, mira, marca, modelo y precio, déjate de rollos. Entonces, quien ande con esos temas de tal solo sirven para gastar dinero público, hacerse con los respetos pájaros mentales y no servir para nada. Y es el mundo de los políticos. Los políticos viven un mundo imaginario en el que se debería vender así. Pero es que el mundo no es como los políticos crean que se debería vender. El mundo es el que es. Es el que es, sí. Totalmente de acuerdo. No obstante, sí é certo que, non sei se compartirán o resto de compañeiros, que o tema de marca cidade convertiuse nunha especie como de obligatoriedade de que calquera cidade teña eso. Eu comparto en certa medida o que plantexas. No obstante, sí que é certo de que unha cidade como Ourense non necesariamente vive solamente dos habitantes que ten, non? Sobre todo en verao, non? Perdona, lo que decías tú podría servir de algo en el tema de la hostelería. Por ejemplo, en la hostelería sí podría decir, oye, zona de Pincho de Ourense riquísima, en un entorno idílico, tal. Pero el concello sí puede a veces crear ciertas imágenes para temas muy concretos. Ahora, vender productos en general, ni de coñas. Sí, está claro. Home, eu persoalmente considero que cando faz turismo non digo que vayan a vir á cidade xente especificamente por a marca cidade ou por algo que se invente ou que se xenere en torno ao que é a cidade, non? Pero se vas a facer turismo che coincide estar nunha cidade e se tes
como pequenos packs que aglutinen tanto que sería pois unha pequena visita guiada con centros gastronómicos ou hosteleiros, ao mesmo tempo estás recorrendo as rúas. Si nos, por exemplo, desde a nosa asociación generouse Centro Comercial Aberto, xerouse fai anos un pack que englobaba o que turismo termal, restauración e tiña uns vales para compra. Esos packs funcionaron ben. Entón, quero dicir, non digo que vai a vir unha persoa de Cádiz aquí a vivir un día na cidade, pero si o mellor e sobre todo agora pois co tema do tren rápido pois de Santiago, pode vir unha persoa a pasar un fin de semana e pode mercar no comercio local, porque, bueno, está na claro que pode mercar, sí, pero non vai a mercar porque lle des un pack. Mira, eu estuve no Centro Comercial Aberto e dinme de baixa. Por qué? Porque entendín que non valía para nada. O Centro Comercial Aberto, cando eu estaba ali no Centro Comercial Aberto fai uns anos, todas as ideas que tiña o Centro Comercial Aberto de promoción que facía non valían para nada, en a miña opinión. Por eso me din de baixa o Centro Comercial Aberto. Subvencionada cando eu estaba, non sei agora como funciona, pero o Centro Comercial Aberto cando eu estaba, o 85% dos ingresos eran subvencións. Entón, claro, non era o mundo real. É dicir, eu o que vexo aquí que, por exemplo, se tu miras cales son os negocios realmente que funcionan en Ourense, que realmente atraen a xente de fora, que é o que importa, vou a decir uns nombres, non me importa, que é, por ejemplo, el Café Latino. El Café Latino es un café de los más famosos de España en el tema del jazz. Bueno, pues este café ahora se ha metido a hacer temas de jazz con el ayuntamiento por el festival. Pero antes de que lo hiciera, era famoso y simplemente por el tema de su pujanza y fuerza del sector privado. No necesitaba el concello, porque el concello nunca va a tener ninguna idea buena, es difícil que tenga una idea mejor que un empresario. Entonces, la mayoría de los comerciantes son más listos, dominan más su gremio y estos rollos de los packs, en mi opinión, no vale para nada. Entonces, el Café Latino arrasaba sin el rollo de los packs. Otro comercio famoso es la zapatería que está en el Paseo, Delfín, que se comenta que viene gente de toda Galicia y tal, no sé qué, que conste, yo no soy cliente de ellos últimamente, pero al César lo que es el César. Tenía que repetir yo el micrófono, Gonzalo, cuidado. Y lo que quiero decir es que tampoco están los packs. Es decir, cuando un comercio es bueno, no hace falta todas esas milongas que para mí no valen para nada. El comercio se busca la vida, atrae a los clientes y vienen, aunque por ejemplo estén en un pueblo. Yo recuerdo que había un comercio de ropa en Sarria, donde la gente iba de toda Galicia a comprarse allí a Sarria, porque el comercio era bueno. No porque le hicieras un packs. Hoy en día la gente está tan sobreinformada, que a mí me llega un rollo que me dice, mira, vas aquí, te doy un pack, vas a... déjame de rollos. Yo cuando quiero comprar algo miro marca, modelo, donde es más barato y ya está. Y creo que eso que decís vosotros, creo que no funciona, en mi opinión. La prueba de que no funciona es que todos el pequeño local, el pequeño comercio está cerrando y le están ganando todas las franquicias y todas las cadenas, porque las grandes camisas no andan con esos rollos, van a lo que van, a ganar al cliente como sea. Y luego el pequeño comercio creo que se está equivocando yendo por esas técnicas de tácticas con políticos que no valen para nada. Y cuanto más siguen haciendo esas tácticas con subvenciones y en esas ideas para mí de bombero, de packs y no sé qué, más pronto cerrará el pequeño comercio. Doña Lucía, creo que quería... Sí, eu quería cambiar un pouco de tercio. Se non interrompimos. No, igual, sí. Eu quería saber si Democracia Orensana chega ao Concello. Quería saber si vai dispoñer de locales ou nichos para microempresas que están empezando. Ese es un tema que podría ser útil, pero yo no creo en la intervención del Estado y del dinero público para meterse en el mundo de la empresa. Yo creo que lo que hay que hacer es facilitar totalmente las condiciones favorables y las condiciones favorables y que los empresarios se busquen la vida, pero que tengan sus recursos. O sea, obviamente hay que facilitar el crédito, pero es decir, para mí no tiene sentido hablar de revitalizar por un lado las galerías y por otro lado vamos a facilitar locales para que se monten los que empiezan. Oye, perdona, ya se buscarán esa gente que empieza locales baratos en las galerías, es decir, si realmente quieren. Y luego otra cosa, si un emprendedor quiere iniciar una buena idea y no es capaz de encontrarse un local por 100 o 200 euros al mes en Ourense, que los hay, y tiene que esperar que el concello se lo dé en un coworking a 100 y pico, y tiene que esperar que el concello le apadrine todo, oye, es que entonces mal va, porque es como si, por ejemplo, como decir, bueno, voy a ir a un curso de cómo improvisar. Oye, para cómo improvisar, quiero decir, hay cosas, como aquel que decía, si ustedes quieren escribir un libro, ¿qué hacen aquí escuchándome en la conferencia? Era una conferencia para escribir libros, entonces dice el escritor, si quieren escribir un libro, vayan a casa y empezar a escribirlo. Lo que quiero decir es que, si eres empresario, no debes esperar la tutela del concello, porque mal vas si esperas la tutela del concello para triunfar como empresario. Certamente hai unha cousa que se había comentado tempo atrás. Eu, de feito, recordei falando con un dos candidatos á alcaldía de Ourense,
aportando as nosas opinións e demais, e era, nese senso, eu estou totalmente de acordo que non se pode pretender co que non eres capaz de fer por ti mismo cho fagan outros. A mí nadie me regalou nada, tamén nas actividades que tiñen, tamén son autónomo, e certamente creo que iso é o que debería ser. Sin embargo, por desgracia, non sei se compartes conmigo, moita xente que sae da universidade ou dos FPs, que son o gran olvidado, non? Tamén é xente válida, o sector dos oficios está desaparecendo, non? E penso que cando saen dali salen con todo o coñecemento, pero non saben como gañar o diñeiro fruto do coñecemento que lles impartiron. Eu plantexei en algún momento a necesidade de crear algún tipo de oficina que enseñara a como sair dali a ganar cartos con eso para que logo cada un desarrolle a súa actividade, non? Pero es que eso es imposible. ¿Y quién lo va a decir eso? Es como los libros que decían, aprenda a ser lea este libro y sea millonario. Sabes que esos libros no valen para nada. Non, certamente. No pero moitos deles salen pensando de que cunha subvención, eu vexo moitos casos deses a día, saben que subvención é hoxe de oferta, vou montar isto. El que iba a impartir ese curso iba a ser un demócrata. Lo que yo no quiero que os vayáis de aquí, ni los oyentes que ahora nos están yendo, por favor, en que democracia orensana, es decir, como ven, todos los demás partidos que vienen aquí a la hora de hablar de comercio os darían la razón en todo. Y yo os he llevado la contraria en muchas preguntas que me habéis hecho. Fantástico. Entonces los demás partidos o lo que harían es os contarían un cuento de hadas. Totalmente. Y yo, que soy una persona del comercio y que defiendo al comerciante más que nadie, le digo la cruda realidad. Entonces, tenemos que bajarle los impuestos a los comerciantes y hacer que la ciudad esté lo mejor posible con las instalaciones, con las calles, con las luces, ponerle facilidades a la hora de hacer trámites. Es la mejor forma de ayudar al pequeño comercio. Y al pequeño comercio lo que le digo es, tienen que intentar competir como salvajes, porque el mercado es súper agresivo y se va a comer a más de la mitad de ellos. Totalmente. Y decirle otra cosa es engañarles y hacerles daño. Y Gonzalo Jácome, de Democracia Orensana, a todo el mundo, desde aquí le pido el voto para Democracia Orensana, les quiero decir la verdad. Los comerciantes, los intermediarios lo tienen dificilísimo. Y en Orense ciudad, posiblemente la mitad de los intermediarios tendrán que desaparecer en los próximos años. Y es así de duro. Quédanos pouco menos de 2 minutos para rematar o programa. Gustaríame cederlle durante un minuto a vostede o micrófono para falar do tema que lle gustaría antes de despedir a todos os invitados. No, lo que le quiero decir es lo que doy siempre en mi mensaje final. Es decir, la gente está quemada de los políticos de siempre, la gente está asqueada de los políticos de siempre. Nosotros hemos hecho una encuesta hace un año telefónica de Demoscopia y cuando íbamos por teléfono a mí se me caía el alma a los pies porque la gente decía, ¿quién le va a votar? PP, PSOE, PP, PSOE. Y yo no me lo podía creer. Es decir, nosotros hemos retransmitido los plenos en Aurea Televisión con los recursos de Democracia Orensana. Durante 3 años se ve los ineptos que son, la gente ve esos plenos y sin embargo te contestan por teléfono, ¿quién le vota? PP, PSOE. Y yo no me lo podía creer. Entonces, ¿qué más hay que hacer para que la gente deje de votar a los partidos de siempre? Si siempre hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. A la gente que lo hace mal hay que castigarla. Entonces, le pido que le den una oportunidad a otros partidos. Y Democracia Orensana ha hecho 6 denuncias penales, he cumplido mi palabra. Entonces le pido que me den una oportunidad de que le den la espalda a los partidos de siempre y que en estos próximos 4 años, en las elecciones del 24 de mayo, me voten a mí, voten a Gonzalo Jácome de Democracia Orensana, porque realmente creo que he demostrado ser la alternativa para que me den una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Es que más no puedo mostrar de cómo puedo, decir, qué aval puedo tener. Es decir, mejor creo que, quiere decir que no puedo intentar ya las cosas de otra forma para que realmente me vote. Pois moitísimas grazas, don Gonzalo, e a mellor das sortes. Gracias. Grazas tamén a Lorena Tato, xerente do Centro Comercial Alberto Ourense Centro. Gracias a vos. Alberto González, dende a Plaza de Bastos, moitísimas grazas. Lucía Moreda, vicepresidenta da GAECA, moitísimas grazas. Xosé González, xerente do Polígono Virtual, moitísimas grazas tamén. A vos. E aos nosos ointes, ata mañá 7:20 con máis Ventana de Ourense. Deica logo.